Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha encendido las redes sociales y ha hecho vibrar a los fanáticos de las series turcas y, por supuesto, a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar sobre la reacción de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, al impresionante desempeño de Hande Erçel en la serie Fiscal Leyla. Y no solo eso, sino que vamos a analizar el impacto que ha tenido su papel de Leyla, la abogada, en la carrera de Hande y en el corazón de los espectadores. Prepárense porque esto va a estar lleno de spoilers, de análisis y, por supuesto, de mucho, mucho amor por estos dos increíbles actores. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y únanse a esta gran comunidad. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta el contenido, eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos serios. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y reconocidas de la televisión turca. Su relación, que comenzó durante la grabación de Love is in the Air, capturó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Aunque ya no están juntos como pareja, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo evidente y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido. Cuando Hande Erçel anunció su participación en Fiscal Leyla, la expectativa era enorme. Y no decepcionó. La serie, que cuenta la historia de Leyla Hadid, una fiscal de éxito que se ve envuelta en un caso criminal con un periodista ambicioso, ha sido un éxito rotundo. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que el papel de Leyla sea tan especial y haya resonado tanto con el público? La respuesta es multifacética. Primero, la interpretación de Hande. Hande Erçel se ha transformado por completo en Leyla. Olvídense de Eda, su personaje en Love is in the Air. Leyla es una mujer fuerte, inteligente, independiente y con un gran sentido de la justicia. Hande ha logrado capturar la complejidad del personaje, mostrando su vulnerabilidad, su determinación y su lucha constante por hacer lo correcto. Ha demostrado una madurez actoral que ha sorprendido a muchos, y que ha sido muy bien recibida por la crítica. Se nota el trabajo, la dedicación y la entrega que puso en este papel. Es una actuación magistral. Segundo, el guión. La historia de Fiscal Leyla es intrigante, llena de giros y sorpresas, y aborda temas importantes como la corrupción, la justicia y el amor. El guión está muy bien escrito, con diálogos inteligentes y personajes bien desarrollados. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz, quien interpreta al periodista Kenan, es innegable y agrega una capa adicional de emoción a la serie. La serie te atrapa desde el primer episodio y te hace querer más. Y tercero, la producción. La serie está visualmente impresionante, con una fotografía impecable, una dirección de arte cuidada y una banda sonora que complementa a la perfección las emociones de cada escena. Cada detalle, desde la ropa de Leyla hasta los escenarios, contribuye a crear una atmósfera envolvente y cautivadora. Todo esto, amigos, es el resultado de un gran trabajo en equipo. Pero volvamos a lo que nos interesa, la reacción de Kerem Bürsin. ¿Qué pensó Kerem de la Leyla de Hande? Bueno, aunque Kerem es conocido por ser discreto con su vida privada y sus opiniones, no pudo evitar expresar su admiración por el trabajo de Hande. En entrevistas y en redes sociales, Kerem ha elogiado la interpretación de Hande, destacando su evolución como actriz y la profundidad que le ha dado al personaje de Leyla. Es muy significativo que Kerem haya reconocido públicamente el talento de Hande. Esto demuestra el respeto y la admiración que se tienen el uno al otro, y que la relación entre ellos, a pesar de no ser romántica, es sólida y basada en el cariño y el apoyo mutuo. No olvidemos que Kerem también es actor, y sabe lo difícil que es entregar una interpretación como la que Hande ha entregado en Fiscal Leyla. Reconocer el talento de un colega es algo muy valioso en la industria del entretenimiento. En una de sus declaraciones, Kerem mencionó algo como: Hande ha hecho un trabajo increíble. Se nota el esfuerzo y la dedicación. El personaje de Leyla es complejo y ella lo ha interpretado a la perfección. Estoy muy orgulloso de ella. Esas palabras, aunque no textuales, reflejan la esencia de lo que Kerem ha transmitido. Y no es solo Kerem quien lo piensa.
Las redes sociales se han llenado de elogios para Hande con comentarios como, Hande está en su mejor momento, Leila. Es un personaje icónico y Hande Erçel es una actriz de primer nivel. El impacto de Leila en la carrera de Hande es innegable. Este papel ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, y le ha abierto nuevas puertas a nivel internacional. Fiscal Leila ha sido un éxito de audiencia en Turquía y ha sido vendida a varios países, lo que ha permitido que Hande gane aún más reconocimiento y admiración. Es un gran paso en su carrera. Además, el personaje de Leila ha resonado con el público femenino, que se siente identificado con su fuerza, su inteligencia y su independencia. Leila es un modelo a seguir para muchas mujeres, y Hande ha sabido transmitir esa imagen de una manera convincente y creíble. Pero hablemos un poco más en detalle sobre la serie en sí. Fiscal Leila no solo es un drama judicial, sino también un thriller romántico. La relación entre Leila y Kenan está llena de tensión y de emociones fuertes. Se atraen, se repelen, se apoyan, se traicionan. Es una montaña rusa emocional que mantiene al espectador pegado a la pantalla. La química entre Hande y Burak Deniz es increíblemente palpable, y sus escenas juntos son de lo más destacadas de la serie. La trama de la serie está llena de giros inesperados y de secretos oscuros. La investigación de Leila la lleva a enfrentarse a poderosos enemigos, a descubrir verdades incómodas y a cuestionarse sus propias creencias. La serie aborda temas como la corrupción política, la manipulación mediática y la búsqueda de la verdad. Es una serie que te hace reflexionar. Y hablemos un poco sobre los detalles que hacen que la serie sea tan buena. La dirección de arte es impecable. La ciudad de Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles, sus edificios históricos y sus vistas espectaculares. La fotografía es impresionante y las escenas están rodadas con gran cuidado y atención al detalle. La música, como mencioné antes, también es muy importante. La banda sonora es perfecta para cada escena, y te ayuda a sumergirte en la historia. Fiscal Leila ha recibido muchos elogios por la calidad de su guión. Los diálogos son inteligentes y realistas, y los personajes están bien desarrollados. Los personajes secundarios también son muy importantes para la historia, y cada uno tiene su propia personalidad y sus propios secretos. La serie está bien escrita y bien pensada. El éxito de Fiscal Leila también se debe al buen hacer del equipo de producción, que ha sabido crear un producto de alta calidad. La serie ha sido muy bien recibida por el público y por la crítica, y ha sido nominada a varios premios. Es una serie que ha dejado una huella en la televisión turca, y que ha demostrado el gran talento de Hande Erçel. Ahora, volviendo al tema principal, la reacción de Kerem Bürsin. Lo que realmente importa es que Kerem ha reconocido públicamente el gran trabajo de Hande. Esto demuestra que a pesar de no estar juntos, el cariño y el respeto entre ellos sigue intacto. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar. En un mundo donde las relaciones a menudo terminan mal, ver a dos personas que se respetan y se apoyan mutuamente después de su separación es algo refrescante y positivo. Es un ejemplo para todos nosotros. El éxito de Fiscal Leila y el reconocimiento que ha recibido Hande Erçel son el resultado de su talento, su dedicación y su arduo trabajo. Hande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar a personajes complejos y emocionantes. Su actuación en Fiscal Leila es una de las mejores de su carrera. La serie ha sido un éxito en Turquía y en muchos otros países, y ha abierto nuevas puertas para Hande Erçel a nivel internacional. Su interpretación del personaje de Leila ha sido muy elogiada por la crítica y por el público. Y hablando de elogios, quiero destacar algo muy importante. Los fans de Senkalkapm y de Hande y Kerem en general han mostrado mucho respeto por la nueva relación de Hande. Esto demuestra la madurez y el cariño que hay en esta comunidad. Es importante recordar que aunque nos guste verlos juntos, cada uno tiene su vida, y debemos respetar sus decisiones. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin a la actuación de Hande Erçel en Fiscal Leila ha sido positiva y llena de admiración. Kerem ha reconocido el gran trabajo de Hande, su talento y su evolución como actriz. La serie ha sido un éxito rotundo, y ha consolidado a Hande como una de las actrices más importantes de Turquía. Y nosotros como fans, solo podemos alegrarnos por ellos y desearles lo mejor en sus carreras. Entonces, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con la opinión de Kerem Bürsin?
¿Les gustó la actuación de Ande en Fiscal Leila? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ven la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Muchas gracias por ver, por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.